Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer elemento de debate que le planteamos a nuestros invitados es el enésimo conflicto entre la Junta de Andalucía y las Clínicas Pascual, o la empresa de Clínicas Pascual, en este caso a raíz de la Clínica San Rafael de Cádiz, que, como ustedes saben, está ofreciendo el servicio de urgencias de su clínica de manera desinteresada, dice el empresario de la Clínica Pascual, y ha sido requerido por el Servicio Andaluz de Salud para que cese en prestar esta atención, ya que, según el delegado de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, la Junta no se va a hacer cargo del pago de estos servicios y además no se hará cargo de las prescripciones o las pruebas diagnósticas o la medicación que sean prescritas por estos servicios de urgencia de la Clínica San Rafael. Sabrán ustedes que cuando terminó el proceso de conciertos de las 6, creo, clínicas que tiene la empresa Pascual en Andalucía, se hizo la adjudicación directa de 3 de esas clínicas en aquellas poblaciones donde no había concurrencia, no había otras clínicas privadas que pudieran competir con las de Pascual y fuera necesario un concurso. Y en los sitios donde sí había, se sacó a concurso y no se ha presentado Pascual, como es el caso de la Clínica San Rafael de Cádiz. Ese concurso quedó desierto, el vicepresidente de la Junta dijo que ya no va a haber más concursos y que no es necesaria para el sistema la prestación de servicios por Clínica San Rafael, ni de urgencias ni de otra índole. Bueno. Me supera esto, Fernando. Me supera, no acabo de entender muy bien qué se juega aquí, qué está pasando. Porque claro, la atención médico-hospitalaria de la Clínica Pascual San Rafael en Cádiz tendría una parte barata, entre comillas, y otra parte cara. Cuando se hace a un paciente que va allí determinadas pruebas, análisis de todo tipo y tal, no es lo mismo que cuando es una consulta ambulatoria donde el médico lo recibe, lo ausculta y lo manda. Eso es barato. Lo caro son las pruebas, etcétera, etcétera. Y el señor Pascual debe saber, o sabe perfectamente, que eso no está conveniado y por lo tanto no tiene obligación la parte, en este caso antagónica del doctor Pascual, a efectuar los pagos por los servicios que Pascual está haciendo con esos pacientes. Pero es que además él dice que lo hace gratuitamente. Luego entonces, yo creo que los pacientes gaditanos están aquí sometidos a una especie de una pelea que a mí me supera. No entiendo bien por qué razón cree Pascual que va a vencer, va a darle el pulso a la Junta de Andalucía y la Junta va a tener, contra su voluntad o contra el criterio que manejan sus técnicos, de establecer un nuevo concierto con las clínicas de Pascual en Cádiz. Entonces todo esto forma parte de un asunto que yo no acabo de entender bien y que desde luego yo creo que lo que tiene que hacer la Junta en esta área de actividad concreta sería llenar los huecos que la sanidad universal, hospitalaria y ambulatoria tiene en la provincia de Cádiz, para que no se den si te vas a quedar siempre y vas a mirar, porque lo que ahorras por un lado lo pagas por el otro y más, seguramente, bueno, pues entonces a lo mejor la Junta tendrá que cumplir su obligación de dar una sanidad universal y de calidad a todos los gaditanos y a todos los andaluces, que esa es su misión. Por lo tanto, es que esto forma parte ya de Valle Inclán, más que de otra cosa, ¿no? Rafael. Bueno, tú comentabas que no entendía muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Supera. Quizás viendo un poquito la historia de los servicios sanitarios y tal, a lo mejor se entiende un poco más, ¿no? Y yo en esa historia reciente lo que veo es una sanidad que no era capaz de abarcar al conjunto de los ciudadanos,
unas empresas privadas sanitarias que hacen esa prestación y la cubren a través de convenios, y cómo esa circunstancia hace, en Andalucía concretamente, que uno de esos empresarios tenga unas capacidades de expansión y tal, hasta convertirse en un pequeño o gran emporio en relación a lo que es los servicios sanitarios. Y esa situación hace que tenga una relación privilegiada con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía hacía cuentas, le salían más económicos los enfermos en estas clínicas, en estas clínicas particulares. En primera instancia. En primera instancia. Después no. En primera instancia. Le salían más económicos, y eso además creó una trama de relación personal, que esto es cuando se dice los perjuicios que le crea a Andalucía el mantenimiento de un mismo gobierno, de un mismo partido, de un mismo color político, a través del tiempo, ¿no? Cómo hay pequeñas disfunciones o irregularidades con el paso del tiempo pueden convertirse en grandes catástrofes de gestión económica y tal, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo se creó una trama de buenas relaciones, en el peor sentido del término, que pusieron a esta clínica y a esta empresa sanitaria como un apéndice de la sanidad pública, como un apéndice, no como otra cosa con la que había conciertos en función de las necesidades que las públicas no pudieran cubrir, etcétera, sino como un apéndice. Claro, cuando esta situación ha cambiado, aquellas relaciones personales se han diluido, yo creo que ya no existen, la sanidad pública ha cambiado de estatus, de capacidad para atender al conjunto de los ciudadanos y tal, pues esta clínica ya tiene unas dimensiones, un tamaño empresarial, una cantidad de empleados, etcétera, que se siente con fuerza suficiente como para desafiar a la hora de los convenios con la Junta de Andalucía, ¿no? Rafael, pero y utilizaba... Un segundo, en el momento en que se hace obra en Zamacola, en la antigua residencia de Zamacola, que coincide con el gran movimiento expansivo, solamente existía Zamacola en Cádiz, porque el Hospital de San Carlos es un hospital naval. Entonces hoy hay el Hospital de San Carlos como hospital de la Seguridad Social. Puerto Real, como antes me recordaba Fernando, que era un centro antituberculoso, hoy es un hospital universitario. Sí, sí. Por lo tanto, lo que no se puede es mantener la situación de paralelismo entre aquella época y esta, porque no es la misma época. Claro, no se puede, pero como aquella situación causaba grandes beneficios económicos a la empresa ha hecho todo lo posible porque, aunque la situación cambie, no cambie mi estatus respecto a la Junta de Andalucía. Claro, y cuando el asunto de las buenas relaciones, entre comillas, personales de los gestores de la empresa privada y los gestores públicos ha pasado, ahora ve que es buena estrategia utilizar a los consumidores. Sí. Que en la confrontación tenga a los ciudadanos del barrio que se encuentran, que tienen muy cerca, muy fácil y gratuita esa atención que ahora la empresa le está ofreciendo gratuitamente. Está claro que los empleados que perdemos nuestro trabajo y que aquí hay cientos de trabajos que no iríamos al paro, que la Junta de Andalucía nos cuide, una reivindicación a la que une ahora la de los usuarios del barrio y de proximidad, es que esto es mucho mejor que lo que se nos ofrece con tantas dilaciones, listas de espera y tal y cual, que lo que nos está ofreciendo usted. Concierte con esto porque esto es mejor para nosotros, y nosotros somos la ciudadanía. Pero el primer caso es cierto, vamos a escuchar, el segundo no. Vamos a escuchar a Manolo. Yo voy a intentar... Además, Manolo es pascualólogo con trienio. Como este tema hemos hablado tantas veces, voy a intentar explicarlo desde otro punto de vista.
El delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz dice ayer: solo Dios sabe cómo va a acabar este conflicto. Yo lo sabía que te iba a ir por ahí. Solo Dios sabe cómo va a acabar este conflicto. Que muy bueno. Yo Claro, lo sabía, eso pone de manifiesto, desde mi punto de vista, lo atípico de la relación entre este empresario y la administración. Normalmente la administración se relaciona con el resto de los ciudadanos a través de unos cauces que están tasados y que normalmente están basados en el respeto a la ley por ambas partes. Por tanto, esa relación nada tiene que ver con la voluntad divina, nunca, nunca. La administración no se relaciona con el ciudadano a través de los designios divinos, sino objetivamente a través de la ley y del respeto a la ley por ambas partes. Bueno, estamos yo creo que ante un empresario atípico en su relación con la administración, que tiene una forma de comportarse que siempre obedece al mismo patrón. Y el patrón consiste, siempre él es el que toma la iniciativa. En segundo lugar, provoca la reacción de la administración, pero siempre la reacción. La administración nunca toma la iniciativa en relación a los conciertos, a las renovaciones, etcétera, etcétera. Suele tener un relato que se dice ahora muy sencillo y comprensible para el conjunto de los ciudadanos. Siempre es que si no se me concierta en los términos que digo, se pierde empleo. Muchísimo. Es que se pierde calidad en el tratamiento. Sí, y por tanto, eso es un relato que, claro, todo el mundo lo entiende. Y ahora le añade, pero si es que yo no pienso cobrar nada de esto a la administración, todo el que venga aquí puede curarse. Y además decírselo a los demás ciudadanos y que vengan. ¿Y por qué se oponen a que yo haga eso? ¿Es que estoy haciendo un mal? Es otro de los componentes. Se suele asesorar jurídicamente estupendamente. Curiosamente, la mayoría de los casos se los gana la administración. Y yo creo que cuando ocurre eso una vez, a la administración pierde, bueno, es un error. Cuando pierde la segunda vez, suele ser un error más grande. Pero cuando pierde la tercera vez, es una actitud. No se pone demasiado empeño en los conflictos que se tiene con este empresario, porque si no, no se entendería que la mayoría de ellos los gane siempre la otra parte, que es la del empresario. Tiene también una ¿cómo diríamos? Una gran facilidad para, en un momento de su estrategia, trasladar el conflicto a la calle. Además, autobuses, pancartas, muy buena cartelería, muy buenos dípticos, todo eso cuesta mucho dinero que reparten sus trabajadores en manifestaciones al centro. Eso lo hace también estupendamente. Manolo, y suele tener... ¿No hablamos de los sindicatos por elegancia o por alguna otra cosa? O el alcalde de Cádiz, que le prestó apoyo también. También lo... conviene recordar. Es así. Sí. Y luego tiene una cobertura mediática privilegiada. Entonces, esto en todos los conflictos a lo largo del tiempo siempre se reproduce. Este es el juego. Y en ese juego, claro, no se da cuenta, o sí se da cuenta, que han cambiado las circunstancias. Y claro, la administración, la Junta quiere cambiar el juego, pero claro, el empresario Pascual dice, es que a mí no me interesa cambiar esto, si con esto siempre he conseguido todo lo que quería, independiente de que se haya aumentado la atención sanitaria con San Carlos, con lo otro. No, eso para mí eso no cuenta, eso es un tema que no cuenta. Salvando las distancias, ahora, con esto de saltarse la ley porque no tiene concertado las urgencias, es lo que yo llamo la estrategia Puigdemont. Y es un discurso que llega a la gente, la ley se respeta o no, porque en este caso no parece que se vaya a respetar. Y al final la administración dice, se adoptarán medidas cautelares. Pues yo creo que serán las de siempre. Después de un tiempo del conflicto, cuando ya vea que eso te desgasta demasiado, pues se concertará la urgencia con este empresario. Con carácter retroactivo. O Dios sabe
lo que podrá pasar. Y como yo no veo en disposición al empresario Pascual, ni tiene por qué irse a Bélgica, pues seguramente hay otra posibilidad, que se aplique un 155 sanitario y se intervenga la clínica, que no creo que lo vaya a hacer la administración. Luego, al final de todo esto, ¿qué ocurrirá? Que se concertarán las urgencias, tanto aquí como en el otro hospital, que es lo que le queda por conseguir de la batalla anterior. Y así es como se van a desarrollar los acontecimientos. Emilia, el que viva lo verá. Bueno, yo creo que el discurso que estáis haciendo es un discurso para tener en cuenta, pero no creo que sea el correcto. Hay muchas maneras de ver las cosas. Una, que un empresario en su momento tenga la facilidad y la capacidad para entrar en buscar más negocio para su clínica con conciertos, pues sí se ha hecho. Porque además, en España, lo que pasa es que hay mucho falserío rojeril, pero tendrá que ir mucho a concierto privado. Ahí que hay mucho a concierto privado. Falserío rojeril, Sí. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fijaros que no tenemos ni siquiera las pensiones, empezamos a no tenerlas garantizadas. Por lo tanto, hace muchísimo tiempo que se tenía que haber tenido un concepto de lo privado y lo público, de tal manera que no llegamos a estas circunstancias donde ahora hay problemas de decir, oiga, que tengo todos los huevos en una cesta con respecto a las pensiones. Con respecto a lo que estaba diciendo don Manuel antes, hombre, la justicia no será que los gana porque tiene razón. ¿No será que lo gana porque tiene razón? O porque la otra parte vamos a ver. Demasiado empeño. Mira, cuando interpreta la Junta que son 2 meses y ellos interpretan que es 1 año de prórroga, y la Junta lo que hace es que les está mandando, tiene concertado con San Rafael 10, por deciros algo, 10 Coca-Cola, y le está mandando 40, y le están diciendo desde ahí, oiga, que usted tiene concertado 10, no 40. Entonces dice, como lo que pretenden es, como tú dices, no tomar determinaciones, bueno, pues a este empresario que le pago, ahora le meto todo lo que sea. Llega un momento en el que en esa prórroga se le dice no, y es más, lo que venga a partir de ahora, como usted no tengo concierto, mientras estoy de litigio, se lo compro a precio de mercado, y me consta que a precio de mercado, teniendo claro cómo está el precio de mercado y por debajo de la media del precio, porque ha salido en la prensa diciendo a precio de mercado, como si fuera, no, le ha dicho a la Junta, mire, lo que están cobrando, lo que le están pasando a usted todos, está tasado en 10, nosotros lo pasamos en 5, pero no solo podemos poner a precio de concierto. Lo acaba de ganar, pero es que además lo acaba de ganar y va a seguir ganando porque tiene la razón otros muchos. Eso significa que o en la Junta, como dice, no se trabaja bien, o que tiene la razón, o que están jugando con el dinero de todos nosotros para ir en contra de una legalidad, la propia Junta. Y no sé si sabéis, pero es así, que cualquier hospital privado tiene obligación de asistir en urgencia. Tú no puedes ir, por decir a otro, a la salud, y te dicen, usted no es de Sanita, no es de Adela, no es de nada, y usted viene mal, no te pueden decir, claro que te lo pueden decir, pero te la están jugando. O sea, a esa persona le pasa algo, y la asistencia en la urgencia es obligado por un artículo y por una odontología personal. Por lo tanto, deontología personal. Estaba pensando yo, como tengo la boca arreglada, estoy fatal. Entonces, lo que hace Pascual tiene un montón de gente ahora ociosa, a espera de conciertos. Tiene pleitos que va ganando por lo que va recuperando. Entonces lo que ha hecho es, a esa gente ociosa, en vez de estar aquí preocupado, es decir, señores, vamos a cubrir esto. Y ha dicho, porque ha salido un anuncio, no sé si lo habéis visto, que salió un anuncio diciendo eso y diciendo que en ningún momento le va a cobrar nada. O sea, es que lo ha dicho escrito en un anuncio. Entonces, ¿por qué no se va a creer que un empresario de ese sector, teniendo su gente ociosa, es para él más tranquilo que aquello que tendría que hacer por profesionalidad, de que quien le viniera a decirle, señores, publicitarlo? Lo ha dicho clarísimamente, no le va a pasar un euro. Ahora, que eso repercute en la Junta de Andalucía en un reconocimiento del mal hacer que existe en el SAS en muchísimas cosas, y que eso le haga
tapar sus vergüenzas, puede ser, pero yo creo que él está en su perfecto derecho. Creo, es más, que es una empresa que tiene tanta diversificación que incluso si algunos no hubieran estado con esa inquina, las veces que ha propuesto, que yo creo que se ha aburrido el empresario algunas veces, las veces que ha propuesto actuaciones en la público-privada, en tiempo libre, en cortadura, si tenemos un solo empresario de esa capacidad aquí, lo vamos a echar, y él no tiene problema, ni la familia va a tener problema. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más consecuente y ver las cosas con más tranquilidad, y no que ya empiece esa guerra ideológica que no lleva a nada a un servicio. Pero es que hay ideología aquí, Emilio. Es que hay ideología. O sea, no creo que haya guerra, pero ideología hay, verás tú. La ideología que yo veo que hay es la siguiente. Existe en el sistema económico español la posibilidad de lo que se podía llamar la medicina privada, sí, y la medicina pública. La medicina privada, si se hace muy universal, digamos, se tiene que hacer como se hace en otros sitios donde la hay muy pujante, como los Estados Unidos, que es a través de conciertos con las personas. Claro, sí, sí. Es decir, yo suscribo una póliza hospitalaria, y la póliza como la del seguro del coche. Oye, perdona, como la del seguro del coche. Es decir, que sean menores, como existe aquí si ahora, yo pago más, tengo más cobertura, y si pago menos, tengo menos cobertura. Vale. Eso sería un sistema privado puro, que yo no tengo nada, absolutamente nada contra él. Absolutamente nada. Y después existe el sistema público, que se rige por los fondos públicos que pagamos todos los andaluces. Bien. Lo que pasa que aquí se ha creado un sistema mixto, que es lo que se llama concierto. Claro, sí. Es que entonces legal, absolutamente legal. Vamos a ver, yo como si fuera ilegal no se podría hacer, ¿no? Está hablando de concierto como si fuera algo atípico, ¿no? No, es que no me has dejado terminar. Se ha cubierto en un momento determinado. No me has dejado terminar. El concierto es una suerte de sanidad pública entregada a una empresa privada, pero es pública. Sí. Porque el dinero es público. Claro. Bien. Entonces, teóricamente, el concierto se hace cuando las necesidades objetivas así lo demandan. Claro. Si desaparecen esas necesidades objetivas, desaparece el concierto. Y ahí es cuando dice la empresa, voy a tener que despedir a gente, voy a tener que no sé qué. Mire usted, es que esto forma parte Perdona, ahí estará la Junta para decir lo que sea. Él, si tiene que despedir o no despedir, como tú dices, es un problema de un empresario privado. Dos, cuando haga algo ilegal o algo contra, pero ese señor ha sacado, repito, un anuncio en la prensa diciendo, yo no he dicho que haga nada ilegal, es que aquí se está dando por hecho. Es que tú hablas de ilegalidad, como si aquí estuvieran hablando de ilegalidad. Tú has dicho antes que que podía ser que se le pasara el cargo, o incluso de afecto de manera retroactiva. Él ha dicho, repito, escrito en los medios, no se le va a pasar un solo euro a la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía tiene miedo que efectivamente se vea que hay deficiencias en el servicio porque van muchos usuarios allí. Rafael. No, bueno, yo creo que es muy interesante la coincidencia defensiva de la empresa Pascual, del alcalde de Cádiz y nuestro amigo Emilio de la Cruz. Se ha hecho de Podemos, Emilio se ha hecho de Podemos. por diferentes causas. Yo creo que hay aquí una cuestión que voy a intentar sintetizarlo, y sería, ¿qué bien le vendría a la empresa Pascual y a la sanidad pública que desde hace unos añitos la empresa hubiera diversificado su actividad, y que esa diversificación hubiese estado al mismo ritmo que iba ampliándose y mejorándose la sanidad pública, con lo cual no tendría que hacer una defensa de su empresa y sus intereses a otro ritmo que el de la sanidad pública, y de esa forma verse como está ahora, Emilio, no vayamos a ser ingenuos de que le quiere dar sanidad gratuita a tal, es una posibilidad, por supuesto que a la que tiene derecho, yo creo que tiene derecho, pero que es una estrategia para forzar a la administración pública.
no va a pensar que es una cosa indefinida y tal. Y el alcalde, ¿por qué lo defiende? Porque eso es otra cosa muy interesante. El alcalde dice, bueno, si le va mal a la Junta de Andalucía, ¿a mí qué? ¿A mí qué? Si yo tengo el sector de mis votantes, de alrededor de la clínica y tal, que están contentos y yo apoyo eso, más contentos estarán conmigo. Si yo cuando llega el verano y no tengo un duro y tengo que atender a los niños que no tienen ni siquiera para comer en las colonias escolares y viene un dadivoso empresario y dice que él se ocupa de esos niños y en 24 horas, porque no depende de papeleo ni de convenio, de administración, en 24 horas me resuelve la cosa, yo voy a decir que estoy muy contentito con porque también a mi electorado, es decir, es pura contradicción ideológica hasta el extremo y puro interés electoral hasta el extremo lo que hace el alcalde de Cádiz con este asunto. Bueno, tenemos que parar un momento y ahora seguimos. Supongo que Manolo querrá también decir algunas cosas. Seguimos, volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando del litigio entre la empresa propietaria de la Clínica San Rafael, José Manuel Pascual, y la Junta de Andalucía. Y Manolo tiene la palabra. Y ya terminamos este capítulo. Seguramente vamos a tener ocasión de seguir debatiendo con esto porque claro, esto es diríamos uno de los últimos coletazos del conflicto anterior. En el conflicto anterior, que si os acordáis, duró su tiempo y tuvo el mismo recorrido que suele tener siempre, al que yo antes hacía referencia, quedó un tema que era muy importante para él, que era el tema de urgencia en 2 de sus hospitales, porque en los otros los tiene concertados. Entonces, claro, era muy importante ese tema. Entonces, ahora lo saca. Y yo decía antes, que ¿cómo lo saca? Pues con un discurso que, claro, que es fácil y muy llegadero. Y es, a partir de hoy, día 27 de febrero, en víspera del Día de Andalucía, esta clínica se ofrece a atender la urgencia de todas las personas que vengan. Al principio fueron un poco temerosas, luego ya parece ser que ahora va por 30, 40 personas que son atendidas diariamente en el servicio de urgencia y a los que no se les cobra nada y se les dice, id y extended la buena nueva de que aquí se puede venir y ser sanado con solo una imposición llegar, con solo llegar. Ahora bien, eso puede hacerse. El empresario puede hacer eso, pero está jugando con fuego, porque de una asistencia en urgencia se derivan otra serie de actuaciones médicas que a ver cómo terminan, porque no es solo que va allí y te imponen la mano y ya tú te vas a dar la buena nueva, sino que a lo mejor de eso se deriva una serie de pruebas. ¿Quién va a pagar esas pruebas? Una serie de intervenciones. ¿Quién va a pagar esas intervenciones? Porque se decía, claro que sí, cuando alguien llega a un hospital con una urgencia, evidentemente que es una negligencia médica no atender a eso. Ahora, de ahí se derivan unas consecuencias. Por ejemplo, los que han estado en Muface y saben que si tenían un conflicto iban al hospital, inmediatamente tenían que comunicar que eso había sido así, porque si no se le pasaba el cargo al enfermo. Claro que el hospital te atiende, pero el hospital luego te pasa a ti el cargo. Y tú dices, si logras convencer a tu empresa aseguradora de que no pudiste hacer otra cosa, pues bien, si no lo tendrás que pagar tú. Entonces, claro, pero ya digo, en esta lucha, pues me temo
que en estas primeras escaramuzas pronto habrá alguna manifestación de los que han ido a ese servicio, que dirán que sigue habiendo, acompañado de algunos más, habrán gente de eso, y será lo que yo decía antes, el punto 3 o 4 de la estrategia, que consiste en salir a la calle y acorralar un poco a la administración. Y la administración, que se acercan elecciones y eso, pues igual cede, como ha venido siendo casi siempre, por desgracia. Lo que pasa es que a ver si nos enteramos. El asunto es que la relación no puede seguir siendo la misma cuando han aparecido otros servicios públicos que ya sufragan, diríamos, o atienden esas necesidades que tiene el público. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, y con esto termino porque enlaza el tema de los conciertos que tú decías, que también se puede hacer con educación. A ver si nos enteramos. Supervivir los dos sistemas al mismo nivel que estuvieron en su principio es difícil, es difícil. La gente tendrá que entender que en la medida que se le da una atención pública disminuye el sistema de conciertos, porque además en la medida que se emplea dinero en conciertos se emplea menos en mejora de la enseñanza pública. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Como referencia o consejo incluso a la empresa, que si va por esa vía que pretende, terminará en disparates y atrevimientos como los que hizo cuando pretendió crear una facultad de medicina en la Sierra de Cádiz. Después de una escuela de enfermería. Efectivamente, los atrevimientos de estar... Y que nos alegraríamos todos mucho si viéramos que se multiplican los hoteles de la cadena hotelera y turística Pascual, mientras que la sanidad va dimensionándose en función de las necesidades. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Vale? Vale, cambiamos. Venga, vamos a cambiar de tema. Está en España el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que es a su vez el primer ministro, hombre fuerte del régimen, y se espera que en el transcurso de esta visita se firme el acuerdo entre el reino saudí y el gobierno de España, la SEPI, Navantia, para la construcción de 5 corbetas en Navantia San Fernando, que llevará aparejado, según parece, también la construcción de un astillero en la península arábiga, la instrucción de una serie de marinos saudíes en España en su momento, y también la habilitación de una serie de técnicos, y será pues un acuerdo que dure durante varios años y que permita la supervivencia de la antigua empresa nacional Bazán de San Fernando y suponga un alivio para la actual carga y los actuales números que tiene la empresa pública Navantia. Este acuerdo llevamos, pues son 2 o 3 años a la espera de que se pudiera firmar. Pues mira, aquí hay una cosa que no se está hablando, y es lo siguiente. Entre un país y otro país existe lo que se llama la balanza comercial. Es decir, cuánto compro yo en Arabia Saudí, y eso cuánto dinero pago, y cuánto me compra a mí Arabia Saudí. Bien, es deficitario para España. Es decir, España compra petróleo y allí y paga mucho más de lo que ellos compran aquí. Y entonces también construye el AVE. Bueno, pero es mucho menos. Entonces, los técnicos comerciales españoles pues van allí y abren la cartera y le ofrecen las cosas que se pueden hacer aquí. Una de ellas es las corbetas, porque aquí tenemos unos buenos astilleros, tecnología, etcétera, etcétera. Y ofrecen otra serie de cosas. Bien, entonces ahora viene el príncipe encargado de la defensa nacional del reino saudí a encargar 5 corbetas, la formación de los marinos que van a manejar ese equipamiento militar, etcétera, etcétera. Pues, ¿sabes lo que te digo? Me parece estupendo. Me parece estupendísimo, porque eso significa que para esta zona en concreto y para Ferrol va a haber trabajo, y eso puede ser también un ejemplo de lo que se puede hacer en otros sitios. Es decir, que vamos a ir equilibrando la balanza comercial entre España y el reino saudí, y vamos a
hasta andar por el mundo desde cierta posición realista. Por eso cuando aquí alguien ha dicho que se le va a vender material militar a una monarquía medieval que hace... Bueno, mire usted, y otros países para vender petróleo valen la monarquía medieval, para otras cosas no valen, ¿no? Vamos a ser realistas y no seamos demagogos y hagamos relaciones económicas internacionales con la normalidad y con la claridad que se merece, vamos, nada más. Rafael. Bueno, yo creo que es populismo referirse a la cuestión de los acuerdos comerciales sobre armamento y este tipo de cosas desde los principios, ¿no? Esto no es desde los principios, esto es desde la realidad social, económica, política, militar, etcétera. La pertenencia a la Unión Europea, yo creo que formamos un todo donde no se puede uno salir del todo por cuestión de principio, mientras que el todo es la realidad. Es decir, si nosotros no se lo construimos, se lo construye Francia, si no Italia, si no Polonia. Es decir, que ¿de qué estamos hablando? No, es que si todos poco a poco, es decir, ya en el momento que damos ese paso, ya estamos dando el paso a la irrealidad, al discurso que no está anclado en las circunstancias históricas. Tampoco compramos petróleo allí, entonces. Es decir, que le compramos petróleo. No, ningún país del mundo le compra petróleo. No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo creo que... Y cuando las cosas no tienen ni pies ni cabeza, en política nacional suelen detectarse con bastante facilidad, que es la siguiente. Los gobernantes de un partido que están cerca del electorado, como tienen que estar anclados en la realidad, o se callan o dice no, en este tema no. Cuando el político de ese mismo partido está en el mundo de la legislación, de los medios de comunicación, de la imagen y del marketing electoral, en ese momento se acerca a la irrealidad de los principios y de lo que se debe decir para quedar bien, para el electorado, para ser consecuente con una ideología, aunque la ideología no tenga relación con lo real, etcétera, etcétera. Y entonces en Madrid, Podemos se pone estupendo, se pone con las ONG todas estupendas y rechazan que los barcos esos se construyan en la bahía. El alcalde de Cádiz, Podemos ganar Cádiz, o se callan vergonzantemente y le dicen a Madrid por teléfono y a hurtadillas, bueno, ya sabéis, yo eso aquí no lo puedo decir. Claro, tú sigue con lo que estás haciendo allí en Cádiz, ¿no? Eso se ha hecho siempre y en todos los partidos, así que simplemente en este momento y con este caso lo que hay que hacer es ponerlo a la luz para que se vea en qué terreno nos estamos moviendo, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que efectivamente de lo que estamos hablando hay que introducirlo en el marco de unas relaciones comerciales. En este caso, además, es un convenio de colaboración en materia de defensa mutua, en el que, entre otras cosas, lleva aparejado el tema de la construcción de las 5 corbetas, la formación de los marinos y también una cosa importante que suele pasar desapercibido, ya ha pasado también con otros países, que es un acuerdo de confidencialidad tecnológica. Es decir, que hay cosas que nosotros hacemos aquí en materia de tecnología, por eso vienen, que se le transfiere al otro para ir poco a poco el otro construyendo en el futuro. Eso pasó también con Venezuela y pasa con otros países, que es lógico que no quieran siempre depender de eso. Le pasa a España. Pero con Estados Unidos, ¿no? con Estados Unidos, y eso es un convenio que existe así siempre, porque tú pretendes hacerte con cierta tecnología que te haga no ser solo mano de obra barata luego. Al contrario nos ha pasado con Corea, que ellos se han quedado con la tecnología y nosotros ahora somos la mano de obra en el tema de los astilleros. Pero claro, 2.000 millones de inversión, la garantía durante 5 años a lo mejor de trabajo, etcétera, etcétera, pues claro, es una buena noticia. Entonces, ¿qué es lo que empaña esto?
¿Por qué esto origina debate? Porque en situación normal, ¿qué debate iba a originar si da trabajo y esto? Pues claro, el que esto es apuntalar a un régimen dictatorial que falta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Claro, entonces yo diría, en un mundo que se rigiese, por suerte, por los organismos internacionales que recusasen el uso a la fuerza y a la guerra, un hecho como este sería anecdótico y lógicamente sancionado por el resto de países. Pero en un momento en el que Estados Unidos, Inglaterra y Francia se están planteando atacar Siria, en un momento en el que Rusia masacra y ayuda a masacrar al régimen de Siria, a sus propios ciudadanos, incluso con armas químicas, en un momento en el que China apoya a Corea en sus alucinaciones y manteniendo en relación a los derechos humanos, pues claro, ningún respeto. Israel masacra a los palestinos y se pasa por el forro todas las resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, Entonces, que tú no tienes principio. En eso yo digo, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo que hay que abandonar la lucha y ser sensible a movilizarse porque por lo que se rija el mundo sea precisamente por esos acuerdos que sancionen el uso de la fuerza, de la guerra y eso, hay que seguir avanzando en eso. Pero de ahí a intentar sembrar la duda de que se está propiciando con la construcción de estas corbetas aquí a la guerra y a que esos trabajadores se miren porque a ver si están contribuyendo un poco al sostenimiento de regímenes dictatoriales, eso a mí me parece que es una patraña populista de muy poco sustento. Emilio. Noticias, como hemos comentado en general, que haya una inversión de ese calado y que haya trabajo en España, pues tiene que ser una buena noticia siempre, siempre. Con respecto a lo que decíais, y especialmente tú ahora, Manuel, con, bueno, la polémica o el empaño, bueno, yo es que creo, siempre he dicho que para que no haya esas situaciones habría que crear el gobierno del mundo, Utopía 2 0.0, como tú le quieras llamar, ¿vale? Y que el resto seamos franquicias, cada uno con su peculiaridad. Bueno, pues están los españoles, están los otros. Tendría que haber un gobierno democrático del mundo para decir, mire usted no se puede ni vender, ni pintar, eso no exista. Y no va a existir nunca, porque no deja de ser esta utopía. Evidentemente las relaciones comerciales, cómo se une la necesidad de comer con la ideología, ¿no? Cuando uno tiene que comer todos los días, pues necesita tener el plato. Entonces, cuando tenga el plato, después tiene ideología. Y España, que no es menos que cualquier otro país, pues tiene que tener su funcionamiento comercial. Y el funcionamiento comercial, ¿dónde lo tiene? En el resto del mundo. Y el resto del mundo, hoy, tú tienes que salir a buscar ese negocio donde haya negocio de verdad, donde tengan capacidad de pago, ¿no? Porque también es un tema que hablamos muy pronto. Dice, bueno, es que trabajamos, ¿no? Es que trabajamos con los que dicen, y aquí está el dinero. Oye, y ese dinero, y esa democracia, todo eso tenemos que seguir luchando, pero lo inevitable es que tenemos que seguir teniendo una política comercial, y esa política comercial tendrá que ir a captar a aquellos clientes que tengamos capacidad y que tengamos a la vez futuro en proyección de todo tipo de situación económica. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema. Quería conocer vuestra opinión sobre la marcha del juicio de los ERE. Está testificando esta semana el expresidente José Antonio Griñán. Ha terminado de testificar de una manera un poco extraña el que fuera consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Fernández, y después de Griñán testificará Manuel Chávez y me imagino que quedará visto para sentencia después de, creo que son 7 u 8 años de instrucción, desde que me parece que fue La Raza de Sevilla y el caso Mercasevilla, denunciaron que se concedían ERE de manera arbitraria y se introducían intrusos en los ERE, y todo ello, pues, todo este
dinámica política que se ha producido en estos últimos años. Bueno, pues yo quiero empezar por el final. Yo, desde luego, no me imagino a Chávez y Griñán dirigiendo y organizando una organización criminal para no me lo imagino. Ese delito no se está juzgando. Bien, pero vamos, yo no me lo imagino de entrada. ¿Qué es lo que yo me imagino? Pues me imagino que aquí ha habido corrupción en determinados escalones del proceso administrativo, porque los hechos realmente son escandalosos. Entonces, la justicia tendrá que depurar esas responsabilidades, señalar a las personas que han actuado de un modo ilegal en el manejo del dinero público y, desde el punto de vista del Parlamento andaluz y del gobierno andaluz, establecer los procedimientos legales para que esto nunca más vuelva a suceder. Así es lo que yo... Yo creo que ha habido corrupción. Ha habido corrupción. Y ha habido dinero público malversado para el clientelismo político. Ahora, eso se hacía con una estructura ilegal diseñada para hacerlo. Eso se hacía con una estructura que la ley permitía y que se conocía y que se empleaba como resquicio de la ley para conseguir esos fines. Yo ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? Desde luego, ahí hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas. ¿En qué medida y en qué nivel y tal? Yo en esto estoy muy limitado para juzgarlo. ¿Por qué? Porque siendo políticos socialistas, yo me pongo en su lugar y yo me pregunto de entrada, pero si fueran políticos del Partido Popular, yo me pondría en su lugar, me costaría mucho trabajo. Poniéndome en su lugar, siendo políticos socialistas, poniéndome en su lugar, yo digo, ¿habría dependido de estar yo invigilando con este asunto? ¿O mi cargo no me podría llevar a vigilar determinados niveles de la ejecución de los programas, porque eso no se puede hacer, etcétera? Y a veces lo he comentado aquí con otros temas, ¿no? Y a veces cuando yo veo esto y digo, menos mal que la vida no me ha llevado a estar ahí, si no, es posible que yo estuviese ahora imputado y en el tribunal. Gente que me conoce me dice, no, tú ahí no habrías estado, porque tú ahí no habrías estado. Y yo no lo tengo claro. Entonces, ahí estoy, ¿no? Porque la exculpación en lo personal de Chávez y Griñán y los que vienen debajo, esa exculpación no solo tiene responsabilidades políticas, la tiene de mayor nivel, ¿no? Y tiene que ser el tribunal que lo diga. Yo me siento incapaz de... Vamos, como decimos otras veces, y esto va a durar mucho tiempo, tendremos que entrar más veces, pero hay una cosa que se ve clara, a diferencia, por ejemplo, de las sesiones que se transmiten a veces también por televisión, se hacen resúmenes de los juicios de la Gürtel, del otro y del otro, este es un juicio que resulta mucho más complicado de seguir porque tiene cantidad de tecnicismo, cantidad de implicaciones jurídicas, etcétera, en el que incluso ayer se veía en los resúmenes que salvo el propio interesado, que es un gran experto en el tema, en este caso Griñán, y poco más, la gente se perdía totalmente en el vericueto de lo que hay ahí. Ahí, al final, por lo que se le pide a esta persona 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos y por prevaricación, es sencillamente lo que él mismo definió como ha habido
un gran fraude. Y ese fraude tiene que tener consecuencias políticas y penales. Políticas está claro que las ha tenido. Casi todos los que están allí han tenido que salir de la política. Y penales, porque en algunos casos, pues si se demuestra el tema de la malversación, pues también lo va a haber. Y al final, aquí, ¿qué es lo que se produjo? Pues se produjo el que un sistema que no puede diríamos, satanizarlo en su totalidad, porque existía a nivel del propio Estado, que era agilizar determinados tipos de ayudas para que no fuesen perjudicados los que ya de por sí estaban siendo perjudicados al ser despedidos, empresas que tenían que entrar, que entraban en crisis, etcétera, etcétera. Y eso fue aprovechado. Y el elemento que aquí Rafael antes ponía de manifiesto y que es el elemento que más puede repudiar es que efectivamente algunas personas utilizaron políticamente para fortalecer la votación de sus propios partidos, para ganarse allegados, para la lucha interna y externa del propio partido, pues se utilizaron esa ayuda y ese sistema. Estamos quedando sin tiempo. Vale, yo muy rápido, de acuerdo en general con lo que estamos hablando de la situación del juicio, pero por hablar de algo distinto, que esto es una etapa más que hay que aprender, que se tiene que aprender para el futuro en una democracia, que es primero aquello, como bien decía Rafael, que cuando está mucho tiempo en el sitio de los mismos, pues se va creando una situación de confianza que pueden ocurrir este tipo de cosas. Y después dos, para mí algo muy importante, y es que España también debería aprender, como otros países, que los jueces no deben salir ni los nombres ni las fotos absolutamente para nada. Los jueces deben salir exclusivamente con el nombre del juzgado tal y tal, porque también se provoca en determinados momentos jueces estrellas que no se sabe hasta dónde llevan las instrucciones y que puede afectar también. Por lo tanto, hay que ser mucho más serio. Entonces, esta es una etapa en la que yo creo que tendremos que aprender, en todo. Bueno, ¿alguna dedicatoria? Yo tengo. Es que ayer fue el Día Mundial del Parkinson, ¿no? Entonces, me gustaría mandar un saludo a la Asociación de Parkinson Bahía de Cádiz, a su directora, Lola Garzón, que hace un trabajo impresionante y con muchas dificultades por los enfermos, que son muchos enfermos de Parkinson, ¿no? ¿Emilio? Y especialmente alguna amiga, como mi amiga Paqui León, la pintora, que es una enferma de Parkinson y que también lucha contra todo y que nos ve también en la tele. Vaya nuestro saludo a todos. Y yo, bueno, a nuestro amigo José María Gómez, que aprovecho para decirle que le tiene que mandar una cosa a Fernando, que no se la ha mandado. Porque como acabo de decirte, pues ya que lo vea. Y a Manuel Albañil, el Rubio, en Chiclana, que nos sigue, y a otro buen amigo, que le haga precio a Emilio, fontanero, que se llama Paco, porque todos me paran en Chiclana. Que también le haga precio, el fontanero también le haga un buen precio a Emilio. Estás de obra. ¿Usted no tiene nada? Estás de obra. ¿Usted no tiene nada? Electricistas y pintores no tenemos. De momento no me han dicho nada. Ni carpinteros. Bueno, hay un electricista, pero hace tiempo que ya no lo veo. Bueno, pues con estas dedicatorias, recomendando que le hagan un buen descuento a Emilio de la Cruz, damos por concluido el programa de esta semana. Agradecemos a nuestros invitados, a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano. Sus opiniones, sus comentarios, les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.